Bienvenidos audaces oyentes a las profundidades de relatos de leyendas. Hoy nos adentraremos en un abismo donde la historia se retuerce con la pesadilla, donde el nombre de un hombre ha trascendido la mortalidad para convertirse en sinónimo de terror eterno: Drácula. Pero esto no es un simple cuento de vampiros, es un viaje a las entrañas de una leyenda que ha acechado a la humanidad durante siglos. Cierren sus ojos e imaginen, si pueden, el año de 1431. Europa está sumida en el caos, imperios colapsan, ejércitos otomanos avanzan como langostas devoradoras, y en el corazón de los Balcanes, en un reino olvidado llamado Valaquia, nace un niño marcado por el destino. Su nombre, Vlad III. Pero la historia lo recordaría como Vlad Tepes, el Empalador. Su infancia no fue un cuento. A los 11 años, Vlad y su hermano fueron entregados como rehenes al sultán otomano Murad II, una práctica común para asegurar la lealtad de los gobernantes cristianos. Allí, en los palacios de oro y sangre de Edirne, Vlad aprendió dos cosas: el arte de la guerra y el sabor amargo de la humillación. Cuando regresó a Valaquia, ya no era un niño, era una tormenta con forma humana. En 1456 ascendió al trono y gobernó con una crueldad meticulosa. Sus enemigos y cualquiera que osara desafiarlo eran empalados en estacas de roble, sus cuerpos retorcidos como marionetas rotas. Se dice que en 1462, frente a un ejército otomano que superaba 10 veces al suyo, Vlad creó algo a lo que le llamaron el Bosque de los Empalados. Esto eran miles de cadáveres alineados kilómetros, pudriéndose bajo el sol. El propio sultán Mehmed II, al ver semejante horror, retrocedió. ¿Cómo podemos vencer a un demonio?, murmuró. Pero Vlad no era solo un guerrero, era un estratega, un psicólogo del terror. Cuentan que colocaba copas de oro en las plazas para que los aldeanos bebieran. Si alguien le robaba, el castigo era la muerte. Así, nadie se atrevía a tocar lo que era suyo, ni siquiera bajo pena de sed. La caída de Vlad llegó en 1476. Traicionado por aliados y rodeado de enemigos, fue decapitado. Su cabeza, clavada en una pica, se exhibió en Constantinopla. Pero aquí, queridos oyentes, la historia da un giro sobrenatural. Según manuscritos descubiertos en un monasterio romano, Vlad no fue enterrado. Sus seguidores, temiendo que su cuerpo fuera profanado, lo llevaron a un lugar secreto, las catacumbas de los malditos, bajo el monasterio de Snagov. Allí, en una cámara sellada con símbolos paganos, depositaron su ataúd y algo más. Un monje anónimo escribió en 1481: El príncipe yace, pero no descansa. Sus ojos se abren en la oscuridad. Habla con voces que no son la suya. ¿Era solo la paranoia de la época? ¿O Vlad, en su obsesión por vencer a la muerte, había invocado algo antiguo, algo que dormía bajo los Cárpatos? El folclore transilvano habla de Strigoi, que son espíritus vengativos que se alimentan de sangre. Para convertirse en uno, se necesitaba una muerte violenta y un corazón lleno de odio. Vlad cumplía ambos requisitos. Ahora avancemos a 1890, cuando un escritor irlandés de nombre Bram Stoker investigó obsesivamente leyendas europeas para su nueva novela. En una biblioteca polvorienta de Londres encuentra un panfleto alemán, The Monsters Transylvania, que quiere decir sobre los monstruos de Transilvania. Allí,
Entre relatos de hombres lobo y brujas aparece un nombre: Drácula. Stoker viajó al menos en espíritu a Transilvania. Se inspiró en el castillo de Bran, cuyas torres parecen cortar las nubes, y en las historias de viajeros que desaparecían en los pasos montañosos. Pero su genio fue fusionar al Vlad histórico con el mito del vampiro seductor. En su novela Drácula, de 1897, el conde no es un cadáver putrefacto, sino un aristócrata culto, de modales refinados y mirada hipnótica, el cual vive en un castillo lleno de secretos, escaleras que terminan en abismos, ventanas que no se abren al exterior y una biblioteca con libros que respiran. Stoker incluyó detalles escalofriantes. El vampiro no proyecta sombra, duerme en tierra sagrada de su patria y puede convertirse en niebla o en una jauría de lobos. Pero el elemento más terrorífico era su arma principal: la persuasión. Drácula no fuerza la entrada a las habitaciones, es invitado. La leyenda no murió con Stoker en 1970. Un grupo de turistas alemanes exploraba el castillo de Poenari, la fortaleza abandonada de Vlad. Uno de ellos, de nombre Heinrich Brandt, se separó del grupo. Lo encontraron horas después, pálido y temblando, murmurando sobre un hombre alto con ojos rojos que lo guió a una cripta oculta. Y al regresar a Alemania, Brandt envejeció décadas en meses. Murió sin revelar qué vio. En el año 2019, un equipo de Ghost Hunters International investigó el castillo de Bran. Sus grabadoras captaron voces en rumano antiguo, sangue, que quiere decir sangre, y en las filmaciones térmicas, una figura sin rostro seguía al equipo, hasta desaparecer frente a un espejo roto. Pero el caso más inquietante ocurrió en el año 2021, cuando arqueólogos que excavaban cerca de Snagov hallaron una cámara secreta. Dentro había un ataúd de piedra negro vacío, excepto por un pergamino que decía: Quien lea esto, que sepa que nunca muero. Y en las paredes, marcas de garras. Pero bueno, ¿por qué nos fascina Drácula? ¿Acaso es porque encarna nuestros miedos más antiguos, como la muerte que regresa, el depredador que acecha en la noche, el extranjero que corrompe lo puro? Es un espejo de nuestra propia oscuridad. En Transilvania, los ancianos aún susurran consejos. No camines solo al anochecer. No respondas a voces que conocen tu nombre. Y si sientes un aliento frío en tu cuello, no mires atrás. Así que Drácula no es solo un vampiro, es una maldición, un recordatorio de que algunos horrores trascienden el tiempo. Y tal vez, en este mismo instante, mientras ustedes escuchan en la seguridad de sus hogares, Él está ahí, tras las ventanas, entre las sombras del armario, o en el rincón más oscuro de su mente esperando. ¿Han cerrado bien sus ventanas? Pues gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las tinieblas. Si les ha gustado este relato, suscríbanse para no perderse nuestro próximo episodio, El espejo de Lilith, donde exploraremos el mito del primer vampiro. Y recuerden, la noche es vasta y las leyendas nunca duermen. Hasta la próxima, valientes, y cuiden su sangre.